Estamos de regreso con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Estamos junto a nuestra compañera Daniela Muñoz para hablar acerca de nuevos antecedentes del caso de Tomás Acevedo Olea, este joven que fue brutalmente asesinado en San Vicente de Tahuatahua. Y hoy día conocimos nuevos antecedentes. Daniela, vamos a hacer algo. Vamos a quedarnos con una nota para poder hacer un resumen de lo que ha pasado hasta el momento y luego lo vamos a comentar. Y tú que estás allá nos puedes entregar más detalles al respecto. Esperamos un gesto, esperamos una llamada, un perdón en su momento, pero creo que hoy doy gracias a Dios que eso no fue así. Son las palabras de la tía de Tomás Acevedo Olea, cuya muerte remeció a la comunidad de San Vicente de Tahuatahua. En julio del 2019, este joven scout murió violentamente en un crimen supuestamente planificado por Ulises Labrín, de 23 años, y su polola de aquel entonces, de solo 15 años. Con la alevosía que fue, con la premeditación que fue, 397 puñaladas. Ayer comenzó el juicio oral en el cual los dos imputados enfrentan una acusación de la Fiscalía por homicidio calificado. Homicidio calificado bajo las premisas de alevosía, de ensañamiento y de premeditación. Esa misma prueba también ayudará a poder configurar las circunstancias agravantes de haberlo cometido en un lugar despoblado, como es el lugar donde ocurre el hecho, y también con el uso de armas. En el marco de este juicio se dio a conocer la primera declaración de Labrín, acusado como el autor material del homicidio. Se trata de un relato que compartió ante la policía y en el que da cuenta de lo sucedido. Como esto todo estaba planeado con anterioridad, la mañana del sábado, cuando nos juntamos en el puente, ella ya le había enviado unos mensajes a Tomás para que fuera al sector del río. Comencé a insultarlo y teniendo el cuchillo en la manga derecha de mi polerón, decido atacarlo directamente. Cuando yo estaba agrediendo a Tomás, ella se encontraba a 2 metros de ahí. Creo que no lograba ver por la cantidad y altura de los arbustos, pero sí escuchaba todo lo que pasaba. Luego, y en el mismo lugar, en presencia de ella, me cambié de ropa por la que traía en la mochila. En entrevista con nuestro matinal Contigo en la Mañana, Patricia Olea, tía de la víctima, reveló que más personas estaban en conocimiento de este plan. Efectivamente, eso se dijo en la primera formalización que tuvieron, de que había un tercer involucrado, que era un familiar de Ulises. La familiaridad no la teníamos clara, pero al parecer era un primo mayor de edad, el cual se había bajado en último minuto. Eso fue lo que se dijo. Por un lado, el padre de la acusada insiste en su inocencia y asegura que ella habría sido abusada por el scout, lo que habría motivado una especie de venganza por parte de su compañero. En el otro extremo, la familia del fallecido asegura que ellos tenían una relación afectiva consensuada. A los 14 años fue violada, el 13 o 15 de junio, y está siendo condenada por homicidio calificado, creo, y resulta que ella no lo hizo. Me sorprende ese señor, pero bueno, es su estilo de dar las entrevistas, es su estilo de defender lo indefendible. Por las características del crimen, algunos expertos piensan que los imputados podrían tener personalidades psicopáticas. Sí, yo creo que hay psicopatía, porque este es un crimen organizado, no es un crimen desorganizado. Digamos, ¿no es cierto? Acá es un crimen de a dos también. Entonces, obviamente que aquí puede haber psicopatía, que no necesariamente tiene que ser de a dos, pero siempre podría ser un psicópata que se impone sobre el otro y lo arrastra a un crimen de esta naturaleza. Fiscalía cuenta con al menos una treintena de testigos y abundantes pruebas de mensajería para recrear la cronología de lo ocurrido en un juicio oral que podría durar hasta 8 días y con el que se busca obtener justicia por una muerte que ha conmocionado a toda una comunidad. Estamos presentando Contigo en Directo. Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión, nuevos antecedentes en este caso, y habría un tercer involucrado que habría estado enterado de este crimen, ¿no? Y más que eso, habría estado enterado de el plan que habrían urdido para cometer este crimen, Daniela.
Así es, mira, hoy día lo conocimos durante la mañana en el matinal porque tuvimos acceso a las declaraciones, en este caso, que entregó Ulises Labrín a la Policía de Investigaciones. Primera declaración que él hizo 5 o 6 días después de haber cometido este crimen. Siempre, durante los últimos días, nos ha llamado la atención de que el abogado da cuenta y dice que su representado reconoce el delito que cometió. Eso no lo pone en duda. Sin embargo, lo que tú mencionas, Humberto, y es lo que más llama la atención, es que dentro de esta declaración se da a entender que hay un familiar, al parecer un primo, que habría recibido, entre comillas, una invitación, una orden por parte de Ulises, que le dice que por favor lo ayude a cometer este crimen. En este caso, este familiar, la función que habría tenido que cumplir, según lo que él manifiesta en sus declaraciones, era poder sostener, en este caso, a Tomás, que simplemente le querían dar una golpiza severa en este caso, y se le pregunta si pueden ir, en este caso, a San Vicente Tahuatahua, sostenerlo para poder, en este caso, pegarle. Tremendo. La persona, este primo, no le da una respuesta, es tremendo, no le da una respuesta inmediata, no le dice sí, no, sino que un día antes de cometer este crimen, es decir, el 26 de julio del 2019, este primo se contacta con Ulises Labrín y le dice que, en definitiva, no va a participar de este crimen. Bueno, el relato es tremendo, ¿no? Es escalofriante porque al final uno escucha cómo esto es parte de todo un plan, ¿no? Que fue urdido con exactitud, que buscaban ser muy detallistas. Y además cuando uno escucha que estaba tratando de involucrar a un primo de él para que lo sostuviera realmente, para que lo agarrara, claro, era un crimen además muy, muy cobarde, ¿no? Mediante engaño, mediante el uso de la fuerza, y finalmente terminan quitándole la vida con un arma blanca. Vamos a recibir a José Antonio Villalobos, que nos va a acompañar también esta tarde, ex fiscal. José Antonio, muy buenas tardes. Cuando conocemos estas declaraciones, o se presume que habría otra persona que el día anterior decide no participar de lo que iba a ocurrir, ¿de todas maneras puede ser enjuiciado? ¿Él podría ser considerado como cómplice, por ejemplo? ¿O cuál es la formalización que se le podría hacer en caso que esto ocurra, de haber, entre comillas, sabido, pero no haber querido participar a última hora? Hola Humberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? A Daniela también. Encubridor, podría mira, ser, ¿no? Claro, las figuras que puedan indagarse, que seguramente se están hoy día barajando, ¿cierto? Tienen que ver con una intervención probable en una calidad de cómplice, si es que colaboró o cooperó en el fondo en forma anterior con el crimen, o derechamente si en forma posterior, una vez que ya se ejecutó el crimen, él tuvo precisamente algún tipo de intervención en calidad de encubridor, porque él conoce, primero antes, ¿cierto? Conoce el plan, conoce el detalle, y seguramente una vez que manifiesta su voluntad de no participar en el crimen, ya uno puede quizás ahí estimar que no hay una conducta punible, salvo que exista algún antecedente concreto. Pero ya con posterioridad, cuando él sabe que se ejecutó el crimen y por lo tanto sabe quién es el autor, que es su primo, ¿cierto? Ahí precisamente creo yo que deben estar puestos los esfuerzos del Ministerio Público para finalmente esclarecer cuál fue su intervención precisa, porque no me cabe duda que aquí algo tuvo que haber realizado en relación con la conducta que había ejecutado su primo. O sea, no me cabe ninguna duda que puede haber tenido algún grado de intervención, ya sea quizás en eliminar algún tipo de prueba o algún consejo que le pueda haber dado o algún conocimiento que tuvo de la versión que le puede haber entregado. Entonces, esa es una arista súper importante, creo yo, por lo menos para indagar precisamente la calidad en la cual intervino. Primero se intervino en calidad de cómplice, que es mucho más grave, o encubridor una vez que ya supo derechamente que se había ejecutado el crimen y por lo tanto sabía que él lo había ejecutado, que era precisamente su primo. Por lo tanto, seguramente es una arista separada que se está llevando a cabo, porque esta investigación está cerrada respecto a los imputados que están enfrentando hoy día el juicio, y es una investigación que se debe seguir en forma separada respecto de la participación de esta persona, y obviamente se van a analizar, creo yo, todos los antecedentes, tráficos telefónicos y eventualmente otras declaraciones de testigos que puedan eventualmente vincularlo, y si lo vinculan, posiblemente el Ministerio Público pueda formalizar la investigación y pedir medidas cautelares a su respecto.